En septiembre todavía es temporada turística en España. De hecho, cada año aumentan más los viajes en estas fechas. Mucha gente contrata tours para conocer mejor los lugares que visita. El Código Ético Mundial del Turismo dice que una información tiene que ser objetiva y veraz. Pero los guías, como los turistas, como todos, tienen sus sesgos. Y esos sesgos marcan el recuerdo que se queda en un viajero de un lugar. Para entenderlo, nos vamos a 6 ciudades, de Jerusalén a Sevilla, pasando por Ciudad de México. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, sesgología del turismo. Esta historia nos la trae mi compañera Elsa Cabria. Muy bien, pues vamos a comenzar con el recorrido. Ya quito esto. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Irán. Al que has escuchado presentarse es el guía turístico Irán Martínez. Lleva años contando Madrid a los turistas. Los free tour forman parte del paisaje sonoro de cualquier ciudad. Volveremos a escucharle, pero primero te cuento. Este verano, la romería de free tours que observaba en Madrid me llevó a preguntarme cómo un guía cuenta una ciudad y también cómo un turista recuerda esa ciudad después, cuando vuelve a la suya, a su país, a su rutina. Hoy, en un nuevo capítulo de Politizando la Historia y Desinformando al Visitante, tengo que decir que los Reyes Católicos no eran españoles. Y entonces, mi compañera del País Audio, Bárbara Ayuso, me envió este vídeo de Instagram de una guía turística oficial de Granada. En un tour con estadounidenses me ha preguntado una señora si Isabel la Católica era española. Y entonces yo no le he dicho ni que sí ni que no, sino que le he explicado que España realmente como país no existía en ese momento porque no se habían unificado los territorios, se habían unificado mediante el matrimonio de los Reyes Católicos, se habían constituido como la corona española, pero eso no significaba que los territorios existieran como país, porque mantenían su independencia, mantenían sus propias leyes, su propio gobierno y demás. Después de explicar la historia de Isabel la Católica, la guía, que se llama Gabriela Montenegro, se encontró con una reacción imprevista. Una persona que iba con nosotros, una persona que también se dedica al sector turístico, le ha contestado que sí. Después de mi respuesta le ha dicho que, para resumir, efectivamente Isabel era española. Consulté a Gabriela Montenegro y me dijo que la persona que dijo eso era un guía local de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Que esos son los detallitos que a una persona que no es de aquí y que está preguntando genuinamente y que es el momento perfecto para explicarle la complejidad de una cosa como lo que es el nacionalismo, le contestas de una manera tan sesgada y tan escueta y tan falsa y tan errónea en realidad. Un guía puede simplificar tanto el relato que falta la verdad. ¿Cómo maneja un guía a un turista que no quiere aceptar un hecho histórico probado? ¿Hay temas delicados que se pasan de puntillas? ¿Hay guías que se posicionan ideológicamente? Bueno, al final lo que quería saber es cómo nos condicionan los sesgos de los guías y los que tenemos nosotros mismos como turistas. Si has hecho un tour últimamente, nos encantaría que nos contaras si algún dato te ha chocado. Trataré de responder este montón de preguntas. Para eso, después de Granada, te propongo un viaje por Jerusalén, Múnich, Madrid, Sevilla, Ciudad de México y Toledo para escuchar cómo se cuentan las ciudades y qué preguntas y comentarios se reciben. Haremos algo así como sesgología del turismo. Empecemos precisamente con Bárbara Ayuso. Y una de las vías que encuentra Israel para extender su mensaje político son estos tours, sean gratuitos, sean de cruceros, sean tours organizados por diferentes organizaciones privadas. Ella ha estado en Israel y Palestina antes y durante la invasión de Gaza. Conoce bien Jerusalén. En un autobús que tenía un recorrido turístico por la ciudad de Jerusalén, el guía lo primero que hizo es decir, nada más subir al autobús, coger el micrófono, presentarse y decir, bueno, pues estamos en Jerusalén, la capital de Israel. Es decir, la primera mentira sucedió en el primer minuto y lo repitió a lo largo de todas las horas que duró ese tour. Recordemos que es un turismo muy grande. Se ha llegado antes de pandemia, creo que eran unos 4 millones de visitantes, de turistas que van a Tierra Santa.
y en años más cercanos unos 3. Si 4 millones de turistas salen de Jerusalén creyendo falsamente que es la capital única del Estado de Israel, ¿qué más cosas están entendiendo o contando mal adrede? Tras casi 2 años de invasión y miles de palestinos muertos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Una consecuencia insospechada me la dio una guía turística que trabaja en Múnich. En Semana Santa, durante un recorrido del Múnich del Tercer Reich, un hispanohablante, al terminar el tour, se acercó y me dijo, bueno, pues que el recorrido había sido estupendo. Que la forma... Ella es Lara Rueda, fundadora de Todo Tours, una empresa que hace tours en Múnich y Madrid. Pero que había que tener en cuenta que lo que yo estaba contando era una mentira, una invención, un relato histórico falso. Sorprendida, Lara Rueda le preguntó al turista que si podía matizar su respuesta. Me dijo que, bueno, que el Holocausto no había ocurrido, que esto era todo un invento de los vencedores para dejar a Alemania lastrada para el resto de la historia. No es negar un hecho histórico o un dato que yo esté dando, sino negar pues todo una historia, ¿no? Mundial. Le pregunté si había sido un caso puntual de negacionismo y dijo que sí, pero reconoció que habían aumentado a los turistas negacionistas. Contra eso, ¿qué margen le quedaba a los guías que también tienen que ganarse el sueldo? ¿Discutir o no discutir? Nosotros ponemos muchísimo peso a nuestra opinión y nuestra valoración de la empresa en Google, porque al final es la forma de comercializar a día de hoy. Y sobre todo la gente tiende a quejarse, entonces sí creo que hay que ser lo más objetivos posible. Un momento, enseguida volvemos. Regresemos a Madrid, al tour con Irán Martínez, al que te presenté al inicio del episodio. Y vayamos muy, muy atrás en el tiempo. Madrid tiene un origen 100% militar. Es primero una fortaleza, posteriormente, ya cuando la zona está mucho más tranquila, cuando ya no hay idas y venidas de ejércitos, es cuando se va formando un pueblecito. Entonces, alrededor del año 1065, del siglo XI, se considera ya la fundación de este pueblo, porque es cuando el emir Mohamed I, que quizás no le suene mucho, no fue muy famoso, pero Abderramán II suena muchísimo más, ese era el padre, pues elige darle a Madrid una muralla para protegerlo. Entonces, ahí ya podríamos empezar a hablar de ese Madrid como pueblo. Me cuesta pensar que muchas personas sepamos que Madrid fue fundada por un emir musulmán. Mientras Irán contaba el origen de Madrid, pensaba en los discursos xenófobos con los que Vox fuerza, y una amplia parte de la derecha en Madrid, a olvidar ese pasado y forzar un espíritu anti-inmigración. ¿Qué queda del relato que la política ignora? Y sobre todo, ¿es responsabilidad de los guías recuperar esa memoria? Citando al Ministerio del Tiempo, esta serie, decían el tiempo es el que es, ¿no? La historia es la que es. Pero también hay que tomar en cuenta que la historia la escribe una gente y que hay momentos de la historia en que se ha visto más comprometido utilizar un término que otro término, entonces este tipo de vocabulario ha ido cambiando, ¿no? Me quedó rebotando esa idea de que comprometemos los términos, las palabras, las expresiones. Y también pensé en ese discurso de odio contra las personas musulmanas que está aumentando en Europa, en España, en 2025. Irán Martínez me advierte de otra palabra que nos suena muy antigua, pero solo lo parece. Es algo que sucede también, por ejemplo, cuando hablamos del proceso que es llamado la Reconquista, ¿no? Cuando comienza la supuesta recuperación de los territorios cristianos, ¿no? Este es un término que empieza a utilizarse en el siglo XIX, pero en su tiempo no se hablaba de esa recuperación. Bueno, a ver, el término de reconquista es cierto que comienza a usarse sobre todo a partir del siglo XVIII. Historiadores de la época empezaron a usarlo y ya se expande sobre todo ya en el siglo XIX. Pero en su momento, en la Edad Media,
los primeros reinos cristianos, como el Reino de Asturias, sus reyes ya usaban términos parecidos como recuperación, restauración y hablar de recuperar sus tierras y echar al enemigo invasor. Él es Julio Deán del Junco, guía en Sevilla, que sobre todo trabaja con turistas anglosajones. Además de guía oficial, también es historiador. Y su postura no es una excepción. De hecho, la RAE, en su segunda acepción de la palabra reconquista, dice recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en 711 d.C., que termina con la toma de Granada de 1492. Siempre me reafirmo en mi opinión como historiador. Cuando hay algún tema, entre comillas, polémico, siempre digo, mira, yo me voy a basar en datos, en documentos y en cosas que yo mismo he estudiado. Parece que sí, que un guía puede posicionarse más o menos abiertamente en un tema, pero es más habitual que su sesgo hable por ellos. Martínez, si alguien le pregunta, suele proponer un dilema que de fondo evidencia su posición sin llegar al conflicto. Yo una cosa que le planteo a los viajeros cuando digo, bueno, ¿tú puedes recuperar algo que nunca fue tuyo anteriormente? Antes de trabajar en Madrid, Irán vivía en Sevilla y recuerda un 12 de octubre en particular, ese día que se llama en España el Día de la Hispanidad. Mientras está explicando la historia de la ciudad, que hace 800 años tenía otro nombre. Y cuando estábamos hablando de Isbilia, pues decimos, mira, pues esta iglesia tiene que ver porque era una mezquita, la actual catedral también era una mezquita, y hubo un padre de familia que estaba muy enfadado y que se acabaron retirando del tour. Claro, era para él su idea de la España no incluía esa etapa de la vida del país, ¿no? De lo que es España. Irán es español y mexicano, y por eso conoce bien otro tema que incomoda a muchos en España. Otra palabra que se ha comprometido: descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América. Cuando viene gente de América Latina, pues está ese comentario, porque en América Latina tenemos otra percepción totalmente distinta de lo que es ese periodo del tiempo. Para hablar de la llamada conquista de América, llamo a Ciudad de México. Toda historia de una ciudad tiene distintas narrativas y tradicionalmente se cuenta la narrativa que favorece o acomoda al que tiene el poder. Ella es Montse Hernández, gestora cultural y dueña de Walking Tours. Como la mayoría, trabajó primero haciendo free tours. Como dice el Código Ético Mundial para el Turismo, que tiene que ser una información objetiva y veraz. En la práctica, pues muchas veces mis sesgos, mi contexto, mis privilegios van a marcar esa información. Un guía es una persona que sintetiza contextos históricos, y Montse le da mucha importancia al contexto. Que pueda entender por lo menos 2 o 3 versiones de un hecho. Es decir, por ejemplo, en el caso de la conquista, ¿no? Hablar un poco de cómo fue la visión indígena, que participó con los españoles y la visión española y europea. Después del tour, todo queda entonces en manos de los turistas. Es más una cuestión de querer indagar más de cómo fueron esos sucesos, cómo fue una transición bastante dura, bastante agresiva e incluso a veces muy violenta, pero como dice la placa que está en el último lugar donde fue la gran batalla, no fue triunfo ni fue derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Who is this very important man in the history of the world who is buried over here? Christopher Columbus. Exactly, Christopher Columbus. Okay, what do you think? Is true? Is not true? Por no haber, tampoco hay acuerdo sobre dónde está enterrado el colonizador Cristóbal Colón. It's funny because if you go to Santo Domingo, they will tell you that it's not true, that all the body is there, 100%. Este era Julio Deán explicando a un grupo de estadounidenses que Colón está enterrado en la Catedral de Sevilla. El 20% del cuerpo, según una investigación, coincide con el ADN de su hijo. Pero ojo, en República Dominicana afirman que está enterrado allí, solo que allí no han analizado los restos. Pero hay un tema que es el que más escuece en España. Durante los recorridos, por ejemplo, uno que es muy reciente, que es todavía, es hablar de la dictadura que vivió España en el siglo XX, de la guerra civil, pues a veces hay opiniones distintas sobre lo que fue o cómo llamarla también, ¿no? Durante la propia guerra, de hecho, el bando golpista lo que utiliza es el término de alzamiento nacional, recuperación de las tierras o casi una guerra ideológica contra el comunismo, ¿no? Era una guerra casi cristiana contra los comunistas. A menudo, turistas latinoamericanos le preguntan a Lara Rueda
por una institución que convierta a España en un país particular, por decirlo de alguna forma. Y ella serpentea por el tema proponiendo siempre una pregunta. Les digo, mirad, me acaban de preguntar qué opinamos los españoles o la gente que vivimos en España sobre la monarquía actualmente, así que por favor os voy a pedir que levantéis la mano. A, los que estáis a favor, y levantan la mano X gente. B, los que estáis en contra, y levanta la mano Y. Los que no opináis o no tenéis opinión, Z. Entonces levanta la mano pues otro número determinado. Y siempre le digo al cliente que esa es una muestra, que al final nuestro grupito pues es un muestreo de la sociedad. Recuerdo las palabras de mi compañera Bárbara Ayuso cuando me hablaba de cómo los guías de Jerusalén cuentan que es la capital única de Israel. Yo creo que no se puede extraer la política del turismo ni la política a la hora de enseñar una ciudad, un país o una región. Esto es cierto en todos los lugares, pero en Jerusalén es particularmente cierto. Pienso en eso en este septiembre en el que Aisha Fernández, guía en Toledo, grabó un vídeo delante de un olivo que hay fuera del casco antiguo de Toledo y lo subió a sus redes. Es un olivo que lleva ahí desde 2014, que fue un regalo, ¿no?, a España por parte de Palestina. Ahí enfrente es donde descargan un montón de autobuses a turistas todos los días que suben por las escaleras mecánicas. O sea que cientos de personas pasan por ese lugar, pero no muchas se paran a mirar el árbol. Un olivo que es difícil de obviar, porque le han puesto unas flores con los colores de la bandera de Palestina y algo más. Como una especie de maniquí envuelto, ¿no?, simbolizando a un niño. Aisha se puso delante del olivo porque va a destinar la recaudación de septiembre a una asociación que trabaja en Gaza. No he visto pues a otras personas posicionarse, lo que dices, tan abiertamente con este tema, ¿no? Y me parece fundamental. O sea, es que a día de hoy, como no seas capaz de decir nada al respecto, tienes un problema, francamente. Cuando dice que no ha visto a mucha gente posicionarse, Aisha se refiere a guías turísticos. Pienso entonces en lo que contaba Montse, la guía mexicana, de que los guías están también condicionados por sus sesgos. Aunque el Código Ético Mundial del Turismo dice que una guía tiene que ofrecer una información objetiva y veraz. Y Aisha responde a esto. Cuando yo estoy explicando la historia, yo estoy alzando la voz por una memoria. Sí, estoy hablando de personas que vivieron en esa ciudad y el valor que eso tiene va mucho más allá de los datos. Es un complejo identitario tremendo el que tenemos aquí. Cuando hablamos del legado andalusí, mudéjar y morisco es como que parece que no existe. ¿Y cómo lo he querido vincular? Pues precisamente esa memoria del pasado con una acción del presente, que es el hecho de dedicar las visitas a apoyar a Gaza. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.